Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy, en el video de hoy, vamos a resolver problemas con ecuaciones sencillas de primer grado. Vamos a resolver algunos problemas, vamos a mirar algunas técnicas para resolver problemas haciendo uso de ecuaciones sencillas de primer grado. Para ello les tengo aquí algunos problemas que vamos a resolver como ejemplo y pues luego ya ustedes tendrán la capacidad de resolver sus propios problemas. Bueno, en primer lugar quiero decirles que para resolver estos problemas necesitaremos mucha comprensión y análisis de lectura, ya que al tratar de transcribir lo que dice el problema del lenguaje común, o sea, de nuestro idioma español, al lenguaje matemático, necesitamos tener una buena comprensión de lo que dice el problema y un buen análisis para que la transcripción sea correcta y después la solución de la ecuación nos dé la solución correcta del problema. Entonces, esta parte sí es para que lo practiquemos a través de la lectura. Muy bien. También vamos a necesitar para la solución de problemas comprender un poquito del lenguaje algebraico. Cómo escribir o cómo se traduce lo que dice en el problema del idioma español al lenguaje algebraico, al lenguaje matemático. Algunas expresiones como por ejemplo el doble. ¿Qué operación quiere decirnos cuando dice el doble de un número? Entonces debemos saber que en el caso que diga el doble de un número, significa que debemos multiplicar por 2. Si el número es desconocido, entonces sería 2x, 2 por x. Estas son las tres cosas que necesitamos: comprensión y análisis de la lectura y conocer un poco del lenguaje algebraico, de cómo transcribir. Adicional, cada problema tiene sus propios conocimientos previos que se deben tener. Por ejemplo, si son problemas de áreas, vamos a necesitar fórmulas de áreas. Si son problemas de perímetros, vamos a necesitar saber cómo se halla el perímetro, etc. Entonces voy a iniciar con un ejemplo. Primer ejemplo, un problema de edades. Un padre tiene 35 años y su hijo 5. ¿Al cabo de cuántos años será la edad del padre 3 veces mayor que la del hijo? Listo. Borremos acá. Este es un problema común de edades. En los problemas de edades siempre vamos a encontrar edades que pueden ser conocidas o no. En este caso sí se conoce la edad del padre. Y me van a plantear una cantidad de años más adelante o una cantidad de años antes. Cuando me digan dentro de una cantidad de años, ¿qué operación debo de hacer? Pues coger la edad y sumarle la cantidad de años. Por ejemplo, si yo tengo 35, como dice ahí la edad del padre, dentro de 5 años, ¿cuánto va a tener? Pues 35 más 5 va a tener 40. Entonces, si dice dentro de tantos años, esa cantidad se le debe sumar a la edad. Y si por el contrario dice hace tantos años, o sea, una cantidad de años atrás, pues obviamente debemos coger la edad y restarle la cantidad de años. Por ejemplo, si el padre tenía 35 años, hace 7 años, ¿cuántos años tenía? Pues entonces 35 menos 7 tenía 28. Y así sucesivamente. Entonces, esto es una clave para resolver problemas con edades. ¿Qué recomendaciones les doy para resolver un problema? Escribamos siempre todos los datos que tenemos para tener claro
lo que nos dice la lectura. Dice que el padre tiene 35 años. Dice que el hijo tiene 5. Y lo que tenemos que hallar es una cantidad de años desconocida. Esa cantidad de años le voy a poner una variable que es la que voy a hallar. Estos son los datos del problema. Listo. Con esos datos escribo una ecuación de acuerdo a lo que dice el problema. ¿Al cabo de cuántos años será la edad del padre 3 veces mayor que la edad del hijo? Entonces, al cabo de algunos años, dentro de X años, la edad del padre va a ser 35 más X. Y dentro de esa misma cantidad de años, la edad del hijo va a ser 5 más X. Esta es la del padre, esta es la del hijo. Dentro de X años. Escribámoslo aquí. Dentro de X años el padre va a tener 35 más X, el hijo va a tener 5 más X. Y como en el problema dice, al cabo de cuántos años será la edad del padre 3 veces mayor que la edad del hijo, o sea, la edad del padre 35 más X será igual a 3 veces, recuerden lo que le dije, 3 veces significa multiplicar por 3, el doble significa multiplicar por 2, 4 veces significa multiplicar por 4, etc. Entonces, 3 veces significa 3 por la edad del hijo, que es 5 más X. De esta manera tengo una ecuación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Resolver la ecuación. Al resolver la ecuación voy a encontrar el valor de X y luego le damos sentido a esa respuesta que encontremos. Y elimino el paréntesis, entonces esto quedaría 35 más X. Aquí se multiplica, 3 por 5, 15 y 3 por X son 3X. Si tienen dudas de cómo resolver ecuaciones, consulten el video de solución de ecuaciones sencillas de primer grado. Pasamos el 3X para acá, queda menos 3X. El 35 para allá, queda menos 35. X menos 3X son menos 2X. 15 menos 35 son menos 20. Pasamos el menos 2 a dividir. Menos 20 dividido en 2 igual, dividido en menos 2 igual 10. X es igual a 10. ¿Qué significa que X sea igual a 10? Pues observamos los datos iniciales y aquí dice que X es la cantidad de años. Es decir, que la respuesta sería dentro de 10 años. ¿Dentro de 10 años qué? Dentro de 10 años la edad del padre va a ser el triple que la edad del hijo. ¿Cómo podemos probar que eso es correcto? Muy sencillo. Recordemos que en el problema dice que el padre actualmente tiene 35 y su hijo 5. Actualmente las edades son 35 y 5. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre va a ser el triple de la del hijo? Dentro de 10 años. ¿Cuántos años van a tener dentro de 10? Pues el padre va a tener 35 más 10, 45 años. Y el hijo va a tener 5 más 10, o sea, 15 años. La idea es que cumpla lo que dice el problema y en el problema dice que la edad del padre va a ser el triple o 3 veces mayor que la edad del hijo. ¿Es 45 3 veces mayor que 15? Sí lo es, porque 15 por 3 da 45. ¿Cumple la condición del problema? Tenemos bien solucionado. De esta manera solucionamos problemas con ecuaciones sencillas de primer grado. Recuerden que la parte del análisis y la comprensión de lectura
ya va por cuenta de cada uno. Debemos hacer práctica en ello. Resolvamos un segundo problema que dice, si al doble de un número se le resta su mitad, resulta 54. El doble de un número se le resta su mitad. Muy bien. Planteemos inicialmente nuestra variable, los datos que me dan. Solamente tengo el dato de un número desconocido. A ese número desconocido le pongo una variable. ¿Qué variable le pondré? Pongámosle y. Puede ser cualquier letra minúscula que la que utilicen para esta ecuación. Muy bien, entonces, de acuerdo a lo que dice el problema, escribimos la ecuación. Dice, si al doble del número, entonces el doble del número, recuerden, el doble es multiplicar por 2, entonces 2y. Si al doble del número, ¿qué más dice? Se le resta, bueno, entonces menos, ya, ahí vamos escribiendo nuestra ecuación, se le resta su mitad, o sea, la mitad del número. La mitad es dividido por 2, entonces la mitad del número debe ser y dividido en 2. Al doble del número le resto su mitad, continuemos, resulta 54. Pues lo que quiere decir es que es igual a 54. Ya transcribimos lo que teníamos ahí en el lenguaje español al lenguaje algebraico. Una ecuación. Vamos a resolver esta ecuación. Como ya tenemos al lado izquierdo las variables y, entonces voy a resolver esta operación con fracciones. 2y por 2 son 4y. Y por 1 es y. 2 por 1 2. Igual 54. 4y menos y son 3y. El 2 lo paso a multiplicar y queda 54 por 2. 54 por 2 da 108. Y finalmente el 3 lo paso a dividir. O sea que sería 108 sobre 3. 108 dividido en 3, 36. O sea que y es igual a 36. Listo. Respuesta. El número es 36. Encontramos el valor de y es nuestro número según lo que escribimos inicialmente. Obviamente le hacemos la prueba. Si el número es 36, debe cumplir lo que dice el problema. El doble del número. Si es 36, el doble es 72. La mitad del número. La mitad de 36 es 18. 36 menos 18, entonces debe cumplirse que 36 menos 18 debe dar 54. Perdón, 36 no. El doble del número. 72 menos 18, que es la mitad, debe dar 54. Y efectivamente 72 menos 18 sí da 54. Entonces tenemos la solución correcta a nuestro problema. Hagamos un último ejemplo de cómo se solucionan problemas mediante ecuaciones. Tercer problema y último. La base de un rectángulo es el doble de su altura. ¿Cuáles son sus dimensiones si el perímetro mide 30 centímetros? Para los problemas geométricos necesitamos dibujar la figura geométrica que nos proponen. Están hablando de un rectángulo, dibujemos un rectángulo. Y en el rectángulo pongamos los valores que me dan en el problema. ¿Qué dice en el problema? Dice que la base es el doble de la altura. Pero no dice cuánto mide la base ni cuánto mide la altura. Son dos incógnitas. Aunque sí dice algo de la base, que es el doble de la altura. Es decir, que vamos a agregarle una incógnita a la altura. Vamos a ponerle A.
Y como la base es el doble de la altura, el doble es multiplicar por 2, entonces es 2a. Tenemos que la altura es entonces a, en nuestro dibujo, la base es 2a. Recuerden que pueden utilizar cualquier letra para la variable, letras minúsculas. ¿Qué más dice? La ecuación la debemos escribir de acuerdo a lo que dice el problema. ¿Cuáles son sus dimensiones si el perímetro mide 30? ¿Qué es el perímetro? Tenemos que tener claro qué es el perímetro para poder resolver este problema. Si no tenemos conocimiento sobre el perímetro, no lo podremos resolver. ¿Qué es el perímetro? Recordemos, el perímetro es la suma de todos los lados. Y como son 4 lados, debo sumar los 4 lados. ¿Cuánto mide el lado de arriba? Mide lo mismo que el lado de abajo, 2a. ¿Cuánto mide el lado izquierdo? Mide lo mismo que el lado derecho, a. O sea, que lo que dice el problema es que si sumo esos 4 lados, me debe dar 30 centímetros. Y así escribo la ecuación. Primer lado, 2a, más el otro lado, que también mide 2a, más los otros dos lados que miden a cada uno, debe dar igual a 30 centímetros. Tengo escrita la ecuación. Y ahora pues procedemos a resolverla. Ya tengo a un lado despejadas las variables a y al otro lado los que no tienen variable a. Entonces realizo la operación 2 más 2 más 1 más 1, todas las a, da 6a. Igual 30. El 6 pasa a dividir, 30 dividido en 6, o sea que a es igual a 5. 5 centímetros. ¿Qué hallamos? A. En nuestro dibujo A es la altura, por lo tanto ya tenemos la altura que son 5 centímetros. Falta la base, porque me están pidiendo las dimensiones del rectángulo y las dimensiones son largo y ancho o base y altura. Como decía que el doble, entonces 2 por A, o sea 2 por 5 son 10. Listo. O sea que ya tenemos la solución. Respuesta. Las dimensiones son 5 centímetros de altura y 10 centímetros de base. ¿Será que es correcto? ¿Será que sí cumple las condiciones del problema? Si yo hallo el perímetro me da 30 centímetros, sumemos todos los lados. Aquí me diría 10 también. Y aquí me diría 5 también, por lo cual 5 más 10 más 5 más 10 da 30 centímetros. Perímetro igual 30. Se cumplen las condiciones del problema, entonces lo tenemos correctamente solucionado. Muy bien, eso es todo por el video del día de hoy. De esta manera podemos resolver problemas con ecuaciones sencillas de primer grado. Les dejo el problema número 4 para que practiquen. Recuerde que el análisis y la comprensión de lectura se adquieren mediante una mayor práctica. Entonces, no olviden darle like, suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.